Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Uno de los jóvenes futbolistas peruanos que más dio que hablar en este 2022 fue Adrián Ascuez. El volante mixto del Deportivo Municipal es una de las joyas del equipo edil, pero que desde inicio de año despertó el interés de varios clubes tanto en la Liga 1 como del extranjero. Ya les comentábamos de equipos del MLS, Argentina o incluso Europa que estaban siguiendo al futbolista de 19 años. En esa línea se pudo conocer qué club del exterior estaría muy interesado en hacerse con los servicios del mediocampista peruano. Adrián Ascuez, volante ofensivo peruano, categoría 2002, del Deportivo Municipal al Necaxa de México. Según el periodista Luis Cuevas, la información es escasa, pero Ascuez sí está en el radar del Necaxa. De que existe un interés, existe, como existe por otros. Como se recuerda, Adrián Ascuez acabó siendo de los mejores jugadores del Deportivo Municipal, donde marcó 10 goles y dio 2 asistencias. Esto sumó a sus convocatorias a la selección peruana sub-23 y al selectivo de Juan Reynoso le dio un plus que lo hizo muy atractivo a los equipos del extranjero. Veremos entonces si se llega a concretar su pase al fútbol mexicano, porque por lo visto en este año necesita potenciarse físicamente porque talento y gol tiene, y eso es lo más valioso en el fútbol. La selección peruana de fútbol completó su tercer día de entrenamientos en la Videna al mando del técnico Juan Máximo Reynoso. El entrenamiento esta mañana constó con trabajos de balón, combinándolos con ejercicios de fuerza y tácticos. Además contó con todos los futbolistas convocados, a excepción de Sergio Peña, que jugó ayer la Europa League, y Pedro Aquino, que estaría viendo su futuro en México. Ya les contamos del interés del Atlas. Y con respecto a los futbolistas Brian Reina y Yuriel Celi, que estuvieron en una pichanga en Ventanilla, también estuvieron trabajando con normalidad, por lo que el técnico de la bicolor, Juan Reynoso, habría decidido pasarlo por alto. Sin embargo, lo que llamó la atención en la Videna fueron las declaraciones de Christopher González con respecto a dónde volvería a jugar en el Perú. En Universitario, con lo cual también estoy agradecido porque es un club en el cual debuté. Y bueno, después uno va buscando caminos, uno va buscando horizontes y bueno, uno se vuelve a enamorar también en la vida, ¿no? Y para mí, en ese sentido, creo yo que en Sporting Cristal tengo un cariño muy grande, que queda también guardado también en la mente y en el corazón, y es el club también con quien yo me dieron la oportunidad de volver a un club grande y apostó por mí y bueno, en ese sentido es con el club con quien también me identifico. Esta es una cachetada a todos esos que creen que por ser de X equipo no puede jugar en el equipo rival. Hace tiempo esa forma de pensar y hacer las cosas quedó de lado y Canchita cambió el cariño que tuvo por un equipo y es totalmente válido. La cosa es que esta selección entrenará hasta este domingo para que la siguiente semana el cabezón Reynoso convoque la lista definitiva para enfrentarnos a Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz. Y hablando de fichajes, uno de los equipos que más decepcionó a sus hinchas es Universitario de Deportes, cuando en este 2022 hayan puesto todas las balas en conseguir la tan esquiva estrella 27, incluso dejando en segundo plano a la Copa Libertadores, donde se fueron sin pena ni gloria. Los refuerzos bomba de la U no llegaron ni a chispita mariposa, con las fallidas contrataciones de Ángel Cayetano, los primos Roberto y Joao Villamarín, Alfonso Barco y ahora último Claudio Jacob. Simplemente no funcionaron en el equipo crema. Es así que la directiva merengue habría empezado con la purga en el plantel de cara al 2023. Ya se anunciaron las salidas de Federico Alonso, Gerson Barreto, y por ese camino deberían transitar Alberto Quintero, Luis Urruti, salvo un cambio de planes a última hora. También Neliño Quina, Brian Velarde y todos los préstamos a equipos de provincia como el FAGM, Guarderas o los Villamarín. Sin embargo, no se habla de quiénes podrían llegar. En esa línea se empezó a hacer ruido, sobre todo en estas paginitas de Facebook,
dedicadas a Universitario que el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos volvería al club de ATE, aunque si te pones a leer de cerca es un copy-pega terrible. Todos dicen lo mismo, con Jonathan Dos Santos afirmando que su representante está cerrando los últimos detalles para su regreso a la U, que regresa por la revancha de que hicieron una gran campaña en el 2020 y merecen campeonar, que su objetivo es que Universitario pueda conseguir la próxima estrella 27 y si es frente al Cristal, mucho mejor, y rematan poniendo de fuente a RPP. Todas estas publicaciones son exactamente iguales, todos repiten como borregos lo que leyeron por ahí. Este es un ejemplo de lo fácil que es sacarse del calzoncillo fake news. Pones un título llamativo, declaraciones inventadas y como fuente o un reconocido medio de comunicación. Listo, likes y views, vengan a mí. Pero lo cierto es que no hay ningún asidero para decir que Dos Santos volverá a vestirse de crema. El periodista deportivo Gustavo Peralta mencionó esto al respecto el 27 de octubre. Para los que consultan, nadie de Universitario consultó o llamó por el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos. Para terminar de desechar este bulo de Dos Santos a la U, ayer, en la misma fuente que citan estos memes de Facebook, RPP, no tenían conocimiento de algún refuerzo del exterior. No, te decía de las posibles llegadas, ¿no? Porque hablas de las idas y el plantel va a tener que reforzarse. Sí, no manejamos nombres por ahora todavía, pero sí sabemos que se quieren reforzar con nombres extranjeros, con futbolistas extranjeros en la saga central y un centro delantero. Lo que sí es cierto es que el delantero uruguayo no juega oficialmente desde el 6 de febrero de este año, ya que sufrió una durísima ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y está en recuperación para volver a los terrenos de juego. ¿Quieren arriesgarse con un delantero que no juega hace casi un año? Encima mantiene un contrato vigente con el Querétaro hasta el 2024. Si bien su ficha ya bajó y está tasado en 300.000 euros, se podría negociar un préstamo, pero ¿aportará de inmediato en el equipo merengue? La cosa es que hasta la grabación de este video, lo de Dos Santos a la U es más humo que un interés real. Pero para que no se vayan tristes los hinchas de la U, los refuerzos del equipo crema se empezaron a concretar. Como se recuerda, a inicios de esta semana les avisamos del interés de Universitario de Deportes por el lateral derecho Uwan Cajim. Pues bien, este interés pasó al siguiente nivel. La información la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. Uwan Cajim firmó esta semana con Universitario de Deportes. El contrato con los cremas será por los próximos 2 años. El lateral derecho de 24 años viene de jugar en el ADT. Se formó en Sporting Cristal y fue dirigido por Manuel Barreto en la Reserva Celeste. Como se sabe, el lateral derecho de 24 años jugó este 2022 con el equipo tarmeño 29 partidos, dando solo 3 asistencias. El año pasado estuvo en el Chanque en la Liga 2 y en el 2019 ascendió con el Cienciano del Cusco. Aunque no jugó en primera división, ahora que llega a un club grande de Lima, debería ser el suplente de Aldo Corso, cosa que hasta ahora la U no ha podido conseguir ni con Diego Chávez en su momento, ni con Roberto Villamarín este año. Sin embargo, no sería la única confirmación del equipo crema, ya que, según se pudo confirmar en Ovación, la administración de Universitario llegó a un buen acuerdo con el delantero nacional Alexander Zúcar por las próximas 2 temporadas. Sin dudas, sus buenas actuaciones con camiseta merengue tras la partida de Alex Valera al Al Fateh de Arabia Saudita hizo que la gente de la U no la piense 2 veces para renovar el vínculo contractual al mayor de los hermanos Zúcar. El atacante nacional terminó esta temporada con 5 goles marcados en los 1.339 minutos que jugó con la U. Por lo pronto, en Radio Ovación se mencionó que la directiva merengue había puesto los ojos en el defensa zurdo Luis Abraham. Como se recuerda, el Cruz Azul de México no contará con el defensa nacional para el próximo año, por lo que debería volver al Granada de España. Sin embargo, el futbolista nacional quiere tener mayor continuidad para ser tomado en cuenta en la selección peruana, por lo que podría considerar venir a la U y ser uno de los referentes importantes para el 2023. Todo esto según Ovación, pero ¿habrá dinero en la U para su posible llegada? Con la deuda millonaria con Umbro, habrá que esperar. Veremos entonces qué otros futbolistas llegan o se quedan en Universitario, que tiene la imperiosa necesidad
de salir campeones para cortar su mala racha de 10 años sin levantar el título de la Liga 1. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!